Ministerio Hacedor de su palabra. El Señor le bendiga de una manera especial. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Le habla su hermano evangelista Luis Manuel Gómez. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de San Cristóbal, Camino de Vida. Estamos aquí en San Cristóbal adorando y glorificando al Cristo vivo, el Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Le doy gracias a Dios por darme esta hermosa oportunidad y estamos aquí para glorificar al Rey. Mi pastor, Lenis Díaz, junto a su esposa Ana Fernández, son mis pastores y le mando un cordial saludo desde aquí, desde mi casa, a cada uno de aquellos que estarán viendo esta enseñanza bíblica. Amén. Vamos a leer una porción bíblica antes de dar esta enseñanza, que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice el texto, la palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue creído en el mundo, fue predicador de gentiles y fue recibido arriba en gloria. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra, que son bellas, son hermosas, son preciosas. Te pido que en esta enseñanza dé el conocimiento y dé la sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Me pongo en tus manos, Dios, para aquellos que escuchen este mensaje o esta enseñanza puedan entender que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por bien, vamos a explicar a esto claro. Esto es una enseñanza de un pastor muy querido de allá, pastor llamado André. Es un pastor que lo quiero mucho, y a través de su enseñanza yo pude venir a la doctrina de la unicidad. Y gracias a Dios por él, por su conocimiento y por la enseñanza que yo he visto a través de él. Y Dios me ha hablado, y a través de esa enseñanza Dios me ha dado la revelación de su nombre. Y hoy en día estoy bautizado en el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno conmigo, que me ha revelado esta gran verdad. Pero más, para no quitarle el tiempo, vamos a la enseñanza bíblica, a las profundidades bíblicas. El tema de este estudio es: ¿quién es Dios? ¿Tres personas o un espíritu? ¿Quién es Dios? ¿Tres personas o un espíritu? Vamos a leer esto para que aprendamos y comencemos a analizar cada palabra que se estará leyendo en este lugar. Yo quiero que usted analice bien para que usted vea quién es Dios. Dios no es tres personas, Dios es uno. Dios no habita en tres personas, un Dios que habita en tres personas. Eso es una equivocación de muchos religiosos y muchos que están sosagados en su mentira. Yo quiero que usted abra los ojos, abra la mente y abra el corazón para que pueda entender la palabra de Dios con claridad. Porque el que se pierde es porque quiere. El evangelio de Jesucristo es claro y preciso. Vine a traer la buena noticia de la enseñanza. Dice aquí: ¿quién es Dios? ¿Tres personas o un espíritu? Dice: por tradición muchos creen que Dios es una Trinidad. Pero esto no es más que una simple deducción, ya que la Biblia no dice tal cosa. Pues si bien es cierto que la Biblia menciona Padre,
Hijo y Espíritu Santo. También es cierto que la Biblia en ninguna parte dice que son tres personas distintas. La Biblia tampoco usa la palabra persona para referirse a Dios. En ninguna parte de las Escrituras usted va a encontrar que las Escrituras se refiera a Dios como persona. Porque la Biblia dice claramente y textualmente dice la Biblia que Dios es espíritu. Dios no es persona. Dios es espíritu. Y por eso dice que es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y usted sabe dónde está esa cita bíblica. Porque Dios es espíritu. Entonces, la Biblia en ninguna parte hace mención y cataloga a Dios como personas. Eso sale de una mente religiosa. Eso salió de los tiempos de Constantino y los tiempos de Tertuliano. En esos tiempos fue que salieron. Y esa herejía se metió dentro de la iglesia cristiana. Entonces por eso es que hoy en día estamos viendo las cosas como torcidas, como que no hay una claridad bíblica, porque hay una contradicción. Pero sigamos leyendo aquí. Lo que realmente declara la santa palabra de Dios es que Dios es uno. Escuche bien, lo que realmente declara la santa palabra de Dios es que Dios es uno. No es que Dios habita en tres personas que piensan que son personas diferentes. Dios es uno. Dios no habita en tres personas. Dios no puede dividirse, siempre lo he dicho. Dios es uno. Y que este es el principal mandamiento de todo en Marcos 12, 29. Eso Jesús lo dijo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso lo dijo Jesús en Marcos 12, 29. O sea que Dios es uno. Dios es uno. Y se lo repitió Jesucristo al pueblo de Israel. Se lo repitió a su pueblo, que Dios es uno y uno es su nombre. La tradición religiosa usa el término hebreo Ejad para enseñar que Dios es un compuesto por varios, pero el contexto bíblico demuestra todo lo contrario, declarando que Dios en esencia no es tres, sino un espíritu. La religión contraria a las Escrituras enseña que Dios se compone con varias personas, con varios, pero eso no es verdad, porque Dios es uno. Alguien tiene que entender esto. Dios es uno y uno es su nombre. No se deje engañar. Las Escrituras están claras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las Escrituras están claras. Por eso digo que el que se quiere perder es porque quiere. Porque la palabra es la luz del mundo y las palabras están todas claras, clara y precisa. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras vienen diciendo que Dios es uno. Y el mandamiento principal que Dios le dijo a Israel por boca de Moisés, le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No es que Dios se compone por varias personas, porque eso es mentira. Dios en esencia no son tres, sino un espíritu. Dice, un espíritu unipotente, unipresente, que está en toda parte. Juan 4:24, Salmo 139, 7 y 10. Este mismo Dios, que en esencia es espíritu, desde la antigüedad prometió que Él mismo vendría a salvarnos. Isaías capítulo 35, verso 4. O sea que Dios, este mismo Dios, que en esencia es espíritu, Él prometió que Él vendría a salvarnos. Él dio su juramento, y así mismo como dio su juramento y como dio esa promesa, así mismo lo cumplió. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. No es como dicen muchas personas que Dios mandó un representante, que tuvo que mandar al Hijo para que lo representara. Eso es mentira.
y mentira de aquellos que lo dicen. Dios mismo prometió que Él mismo vendría a salvarnos, según Isaías capítulo 35, verso 4. Para cumplir su promesa vino al mundo, manifestado en carne. Por tanto, el niño que nació en Belén, en su humanidad, es el Hijo de Dios, pero en su divinidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño que nace es el Hijo de Dios en su humanidad, pero en la divinidad es Emmanuel, el mismo Dios, que dice que significa Dios con nosotros. Ese niño en la humanidad, como hombre, como humano que era, ese era el Hijo de Dios. Pero cuando vamos a la divinidad de Él, ya no era el Hijo de Dios, sino era el mismo Dios. ¿Por qué hay gente que se le hace difícil entender esto? Porque hay gente que se le hace difícil entender las Escrituras. Las Escrituras son claras, hermano. Las Escrituras están claras. ¿Por qué que se te hace difícil entender que ese mismo Dios que se manifestó en carne, que nació como niño, en la humanidad de Él, como humano que era, cuando estaba en la carne, eso era lo que era el Hijo de Dios cuando Él habitaba en la humanidad? Pero en la divinidad, en la esencia de Él, era el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Dios con nosotros, Mateo 1:23. Dios en carne, primera de Timoteo 3:16. Dios en Cristo, segunda de Corintios 5:19. Escuche, para que usted busque todos esos textos bíblicos, usted comienza a analizar y comienza a leerlo, para que no se deje engañar, para que usted vea que la palabra textualmente es tan clara. Y si usted quiere dejarse engañar, porque usted quiere dejarse engañar. Si usted quiere perderse, porque usted quiere perderse. Si usted quiere condenarse, porque usted quiere ser condenado. Porque la Biblia está clara. La Biblia es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es la buena noticia. La buena noticia de salvación. Seguimos leyendo, hermano. Por este motivo la Santa Palabra declara que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Por tanto, cuando la Biblia menciona al Hijo de Dios, no lo hace para referirse a una segunda persona divina, sino a Jesucristo hombre. ¿Está viendo? Cuando la palabra menciona a Jesucristo como hijo de hombre, eso no quiere decir que Él sea la segunda persona del Padre. Eso no quiere decir eso, porque ahí dice, pero dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando menciona a Jesucristo como Hijo de Dios, no está diciendo aquí que Él es la segunda persona, porque la Biblia no dice así. La palabra de Dios no dice que Él es la segunda persona o que Él es el Dios Hijo. Eso está muy equivocado por mucho. Como hombre que era, como nació como hombre en su humanidad, voy a repetir, era el Hijo de Dios, pero en su divinidad era el mismo Dios, como dije, Emmanuel, Dios con nosotros. Claramente está. Dice también, y también declara que en Cristo habita toda la plenitud y la deidad. Oye, en Cristo, escuche bien, en Cristo habita toda la plenitud y toda la deidad. Y que en Él estamos completos. Oye, en Jesucristo, hermano, nosotros estamos completos. Amigo trinitario y amigo de otra religión, en Jesucristo estamos completos. No tenemos que buscar otra cosa. No tenemos que irnos a otro lado, porque en Cristo lo tenemos todo. En Jesucristo nosotros estamos completos. Si usted no está en Jesús, usted está incompleto. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, usted está completo. Por eso es que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación, pero dicen aquí que estamos completos en Cristo, que no necesitamos más nadie,
que no necesitamos otra deidad, porque en Jesucristo nosotros estamos completos. No necesitamos más a nadie. En Cristo lo tenemos todo. Por eso dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, usted lo sabe muy bien, 4:13. Entonces, ¿qué usted quiere buscar? Seguimos leyendo aquí. Como hombre es hijo de Dios. Escuche bien, como hombre él es hijo de Dios. Como hombre es hijo de Dios. Mateo capítulo 1, verso 21. Como Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Como hombre oraba. Lucas 22, 41. Porque como hombre él tenía que orar. Porque estaba en condición humana, estaba en condición de hombre. Y todo ser humano, todo hombre necesita la oración, necesita orar. Necesita clamar a un Dios. Por eso dice que como Dios, como hombre oraba. Lucas 22, 41. Como Dios contestaba la oración. Juan capítulo 14, verso 14. Como hombre era inferior a Dios. Juan capítulo 14, verso 28. Como Dios es Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Como hombre no tenía 50 años. Juan capítulo 8, verso 57. Como Dios era antes que Abraham. Juan 8, 58. ¿Está viendo? Querido amigo, no te confunda. Dios es espíritu y se manifestó en carne. Escucha bien. Dios es espíritu y se manifestó en carne. No te confunda, amigo. No te confunda, hermano. No te confunda. No importa. Aclara claramente dónde estás parado, dónde te encuentras. Si estás en una religión falsa, aparte de ahí, Cristo no es religión. Cristo es poder de Dios. ¿Me entiendes? Al Cristo que le servimos no es religión. Cristo es la verdad. Apártate de la mentira, apártate de su engaño, apártate de esa falsa falacia, apártate de esas malas doctrinas, apártate de esos falsos maestros, apártate de esos falsos profetas que te están engañando y te están llevando a la condenación. Apártate de ahí. Todavía tienes tiempo de reflexionar. Todavía tienes tiempo de venir a la verdad. Todavía tienes tiempo. Dios se manifestó en carne. Por eso Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue creído en el mundo, predicador de gentiles, y fue recibido arriba en gloria, porque la gloria es de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 5, escucha lo que dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Más claro de ahí no canta un gallo. Más claro de ahí no es el agua. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y Juan, Primera de Juan capítulo 5, verso 20 dice que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Dios? ¿Tres personas o un espíritu? Dios no es tres personas. Dios es espíritu. Cuando tú quieres referirte a la persona, era la persona de Jesús, porque como Jesús habitó, Dios habitó en un cuerpo humano, lo que era persona era a donde Dios habitaba, a donde Dios vivía, a donde estaba la esencia de Dios en ese cuerpo, ahí a donde Dios se manifestó, esa era la persona. Pero Dios en sí, su esencia es espíritu. No es como dicen muchos que Dios habita en tres personas.
habitó en el Padre, habitó en el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Padre es uno, que el Espíritu es otro y que el Hijo es otro, y Dios habitó en esas tres personas, que son personas distintas, que no son la misma persona, sino que Dios habitó en esas tres personas, habitó en el Padre, habitó en el Hijo y habitó en el Espíritu Santo. Abra los ojos, todavía usted está a tiempo. Abra los ojos, todavía usted está a tiempo de usted conocer la verdad. Apártese de esa falsa falacia, apártese de esa mentira. A usted lo están engañando. El pastor trinitario no quiere decirle la verdad, porque sabe que si le dice la verdad, usted se va a ir de la congregación, porque sabe que usted se va a ir de ese redil, porque lo están engañando. No le quieren mostrar la verdad por las escrituras. Dios es uno y uno es su nombre. El mandamiento que le dijo, y Cristo lo repitió en el libro de Marcos, Marcos capítulo 12, vaya allá, 12, verso 29, le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Búsquelo allá, en Marcos capítulo 12, verso 29. Dios es uno y uno es su nombre. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que la paz de Cristo, el Dios Todopoderoso, sea contigo. Y recuerda, Dios es espíritu. Dios no es tres personas, Dios no habita en tres personas, porque esas tres personas, como dicen muchos trinitarios, dicen muchos otros de otra religión, es uno. Dios se manifestó en muchas maneras, pero no queriendo decir que Él tuvo que dividirse, no. Es el mismo Dios que se manifestaba como Padre, se manifestó como el Hijo y se manifestó como el Espíritu Santo. Es un solo, el mismo Dios, no tres distintos. Era el mismo Dios en la esencia, el mismo Dios. Así que no te dejes engañar. Tu hermano evangelista Manuel pasó por este lugar para darte esta enseñanza clara y para decirte: no te dejes engañar. Dios es espíritu y uno es su nombre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Cristo sea contigo.